Vamos a continuar con nuestro programa, ya que vimos que las escaleras y las serpientes se generan y no se chocan entre sí. Vamos a crear las siguientes variables, que va a llamar FPS, que va a ser igual a 24.0 f, a float, que va a ser dt, que va a ser igual a 1.0 f, sobre fps. Y por último, vamos a crear otra variable flotante que se va a llamar acumulador, que va a ser a 0.0f. Y creamos y llamamos a la función clock-t, y vamos a denominarla esta variable como inicio, y va a ser igual a clock, que es el tiempo de ejecución de nuestro programa. Ahora, dentro de nuestro while vamos a llamar a clock, y esto lo voy a denominar como final, y va a ser igual al tiempo de ejecución. Pues vamos a hacer aquí que si acumulador es vaya aumentando en float en el tiempo de ejecución de final menos inicio, y todo esto entre clock-per-sec. ¿Y esto qué es? Estamos creando una variable eh, clock, que le estamos pasando el tiempo de ejecución antes de que inicie nuestro while, y luego le estamos creando otra con el tiempo cuando ya se ejecutó nuestro primer while. Entonces vamos a hacer que la variable tenga el valor flotante de la resta de final menos inicio, pero todo esto en segundos. Si nosotros no ponemos esto, eh, nos lo va a dar en tiempo de ejecución, pero no lo va a dar en tiempo. Entonces, y por último hacemos que inicio tome el valor de final. Ahora creamos un if, donde digamos que si acumulador es mayor o igual a 2.0f, o sea, a 0.2f, vamos a hacer que acumulador tome el valor de 2.0f. O sea que cuando supere este valor, directamente lo pasamos a este. Y dentro de aquí vamos a crear un segundo while, donde digamos que si acumulador, o sea, se ejecute mientras acumulador sea mayor a dt, y dt vale 0.416. Entonces, mientras sea mayor a ese valor, se va a ejecutar nuestro while. Y aquí vamos a llamar a una variable. Bueno, vamos a crear un if y vamos a poner a get key state, y entre paréntesis vamos a llamar abk-op. Esto de qué nos sirve. Esto es para detectar si la tecla, la flecha hacia arriba es presionada. Si se presiona la tecla, se va a ejecutar lo que hay dentro del if. Y aquí le ponemos 800. Entonces copiamos esto y lo pegamos 4 veces, pero con la diferencia de que que vamos cambiando no, vamos cambiando la flecha. Y esto lo vamos a utilizar, bueno, para, ya como había dicho, detectar las teclas. Esta es otra manera de detectar teclas sin utilizar Kbyte y Gates. Me gusta más esta manera, ya que Gates te, te guarda el registro de las teclas, y eso a veces no, o sea, si presionas 2 veces una tecla, te guarda las dos veces que la presionaste. Sin cambio, no te almacena el valor de la tecla que has presionado, aunque lo presiones 10 veces, no te lo va a guardar, pues no se va a ejecutar varias veces. Entonces, me gusta más. Y este while lo utilizamos para crear una mini interrupción dentro del mismo while. Esta interrupción es súper pequeñísima, que no se llega a notar, como son valores muy pequeños.
Entonces aquí por último decimos que acumulador disminuya en dt. O sea que cada vez que se ejecute este ciclo, el acumulador vaya reduciendo para que cuando el acumulador sea menos de dt se salga y siga ejecutando el while principal. Ahora, ¿para qué utilizaremos esto? Aquí haremos que p aumente en 1 cada vez que se presione eh, la tecla, ¿se acuerdan? P, le di el valor de 1 y es donde posicionamos a nuestro personaje. Entonces, si yo compilo esta parte, que aquí me faltó, y abajo, un momento ejecutamos, aquí es con S, y aquí escribí mal inicio. Ahora, muy bien. Si yo presiono la flecha hacia arriba, mi personaje se va a mover. Entonces, de esta manera vamos a hacer el desplazamiento de nuestros personajes. Vamos a crear una función vacía, la cual denominaré ejecución, la cual va a recibir un tipo de dato entero, que lo vamos a pasar por referencia, y denominaré P. Un tipo de dato entero, vamos a pasar por referencia, que lo voy a yo denominar pub. Una booleana, que denominaré activar, e igualmente lo pasaré por referencia. Activar otra variable entera, que en este caso la denominaré d, y por último una variable entera, en este caso va a ser contador. Y vamos a crear esta función. ¿Y cómo vamos a crear esta función? Esta función nos va a hacer el movimiento del personaje mediante el valor que nos salgan en los dados, y también nos va a hacer que si cae en una escalera en la parte de abajo suba, o si cae en una escalera en la parte de arriba en una serpiente baje. Entonces vamos a crear una variable, que en este caso denominar, bueno, vamos a crear una condición if, donde diga que si contador es mayor o igual a d, vamos a hacer que activar se vuelva falso, que contador se vuelva, regrese a su valor de 0, vamos a hacer que pub tenga el valor de 0. Esto solo va a activarnos una cosa. Esta parte la tuve que grabar aparte ya que el audio del video no salió bien. Aquí lo que se explica es que if de con es mayor o igual a d, o sea, el contador es lo que utilizaremos para desplazar a nuestro personaje casilla a casilla. Cuando el contador sea mayor o igual al valor que nos genere el dado, que en este caso va a ser del 1 al 6, cuando cuando el contador tenga ese mismo valor, activar se va a volver falso, com va a ser igual a 0 y pap va a ser igual a 0. Esto es porque para que se haga el desplazamiento del número que nos salió el dado. O sea, si el dado se generó un 3, desplazaremos nuestro personaje 3 casillas, y ya cuando se termine el desplazamiento, ahora sí hacer la comprobación sobre sobre si cae en una serpiente o en una escalera, y saber si debe de subir o debe de bajar. Y hacemos que si if pap es igual a 0, vamos a crear aquí otro if, donde preguntemos que si dato en su parte p punto ocupado es igual a verdadero, o sea que si está ocupado por una escalera o una serpiente. Si es verdadero, otra función donde digamos si dato en su parte p punto. Aquí en vez de es dato, se me falta una o, entonces agreguen la o en su parte p punto e es igual a 1, o sea que si corresponde a una escalera. Recuerden que si S es igual a 1 corresponde a una serpiente, y si E y S no tienen un valor, significa que el espacio no está ocupado. Entonces, cuando nosotros comprobemos que es una escalera, vamos a crear un segundo if, en el que digamos que dato, ahí también faltó la O, en su parte p, punto infi, que recuerden que infi lo utilizábamos para saber es el inicio o el final, y el inicio lo correspondíamos a 1 y el final lo correspondíamos a 2. Bueno, si está posicionada en la parte inicial, que inicial lo consideramos como 1, o sea, de que se tiene que desplazar al número 2, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer que P sea igual a escalera en la parte final, en la posición dato
en la posición P, punto, posición, punto, H. Que es lo que les había dicho de que posición y H al principio no se entendían muy bien, pero después cuando ya ejecutáramos un poco más el problema, lo íbamos a entender. Porque posición tiene en donde, o sea, se recuerdan, tenemos dos escaleras y escaleras finales, donde el inicio lo guardamos en escalera. No sé, supongamos que está en la posición 1, entonces en la escalera final, en la posición 1, vamos a guardar ese mismo dato, por eso aquí lo puse como posición para que nos guardara en donde va a estar posicionado. Y H nos va a guardar el valor donde se encuentra el final. Y de esta manera posicionamos. Aquí este if, donde punto escalera, lo podemos omitir. O sea, yo creo que se puede omitir y simplemente preguntar si es inicio o final. O sea, si está ocupado y si es inicio. Pero pues yo lo puse de esta manera para, por si se quisiera agregar alguna estadística de cuántas serpientes se han caído o cuántas escaleras se han caído. Entonces, por eso lo puse ahí, pero esta parte se puede omitir y simplemente poner esto. Ok, ya tenemos para las serpientes, digo para las escaleras. Ahora vamos a crear otra nueva variable donde digamos que si dato en la posición P punto S es igual a 1, o sea que corresponde a una escalera, pues preguntemos exactamente lo mismo, que si dat en su posición P punto infi es igual a 1, pues hagamos que P se tome el valor de serpiente final en la posición dato en la posición P punto pos punto H. Entonces de esta manera vamos a hacer el desplazamiento automático cuando caigan en una escalera o una serpiente. ¿Okay? Ya por último ponemos este nuevo if donde digamos que si activar es igual a verdadero, hagamos que P tenga un aumento en 1 y contador tenga un aumento en 1. O sea, ¿qué va a hacer esto? Que cuando se llame la función de ejecución y después de que le hayamos pasado los valores de dado y de todo, o sea, todos los valores, entonces al principio este if lo va a ignorar y este if también, entonces lo único es que se va a concentrar en este if, entonces va a ser el desplazamiento. Y el P es donde va a estar posicionado nuestro personaje, entonces va a ser el aumento hasta que contador sea igual o mayor al dado, o sea, al valor del dado. Si el dado sale 3, se va a ejecutar esto 3 veces, el aumento en P, para que se desplace 3 posiciones. Cuando se haya desplazado 3 posiciones, activar va a ser igual a falso, lo cual significa que esto ya no se va a ejecutar. Contador lo volvemos 0 y PAP lo volvemos a 0 para que cuando PAP sea 0 se ejecute esta parte, lo cual nos va a hacer el desplazamiento de las serpientes y de las escaleras. Ya que tenemos ejecución, vamos a crear a continuación unas variables enteras. En este caso voy a denominar, bueno, aquí mismo ya las tenemos denominadas, que va a ser P, y va a ser igual a J, la cual va a ser igual a K, la cual va a ser igual a L, y la cual va a ser igual a O. Y todas y cada una de ellas tendrán el valor de 1. ¿Y estas variables para qué son? P corresponde al primer jugador, J al segundo jugador, K al tercer jugador, L al cuarto jugador y O corresponde a la inteligencia artificial. ¿Qué es esto? O sea, P siempre va a ser el primer jugador. Y si se acuerdan, el juego tiene hasta un máximo de 4 jugadores. Pero cuando tú pones la opción de un solo jugador, significa que jugarás contra la computadora, que en este caso va a ser la IA.
y todos estos van a ser igual a 1. ¿Por qué? Porque se generen en la primera posición de nuestro juego. Ahora vamos a crear otras variables, la cual van a ser enteras, y la cual lo voy a denominar como pap1, que va a ser igual a pap2, que va a ser igual a pap3, que va a ser igual a pap4 y que va a ser igual a pap y a. Y todos, cada uno de ellos va a valer 0. Luego vamos a crear unas funciones booleanas, la cual denominaré activar 1, que va a ser igual a activar 2, que va a ser igual a activar 3, que va a ser igual a activar 4 y que va a ser igual a activar IA. Y todos, cada uno de estos van a estar iguales a falso. Luego vamos a crear otra variable entera que denominaré con 1, que va a ser igual a con 2, que va a ser igual a con 3 y con 4 y por último con IA. Y estos, cada uno de estos van a estar iguales a 0. Y por último vamos a agregar una variable entera, la cual va a ser d, que va a ser igual a d1, d2, d3, d4 y de IA. Y todos, cada una de estas van a estar igualadas a 0. No, aquí mejor esto. Creamos, todas estas van a ser igualadas a 0 y una variable entera llamada d que va a ser igual a 1. ¿Para qué son estas variables que hemos creado? Pues son las mismas variables que utilizaremos en ejecución. O sea, p, que es el donde está posicionado nuestro personaje, pap, activar, el dado y el contador. Y son todos estos para activar el contador y el dado. Entonces nos vamos a ir aquí y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer que D1, cuando se presione la flecha arriba, tome el valor. D1 tome el valor de D. D tome un valor aleatorio de 6 más 1. Bueno, esta parte todavía no. Que pap1 tome el valor de 1 y activar 1 tome el valor de verdadero. Aquí me faltó crear una variable más que denominaré con y que va a ser igual a 0. Y esto lo vamos a poner aquí. Vamos a hacer que con aumente y que cuando contador aumente, vamos a poner esta condicional. Cuando on sea mayor o igual a 3, vamos a hacer que d aumente y con tenga el valor de 0 nuevamente. Ahora hacemos una condición que digamos que si d es mayor o igual a 7, d tome nuevamente el valor de 1. ¿Y esto para qué nos sirve? Esto es para hacer el dado. Se dan cuenta, aquí el dado va de 1 a 6, entonces esta parte dice que cuando sea igual o mayor a 7, nuevamente inicie desde 1. Y esto nos funciona para hacer que el dado no se desplace tan rápido. O sea, si yo aumento aquí el número, significa que va a tardar más ciclos antes de aumentar el valor de D. O sea, el valor del dado se va a desplazar más lentamente. Entonces, dependiendo el valor que tenga en los ciclos, le vamos a pasar a D1 y luego va a tomar un valor RAM. También pueden hacer que simplemente D1 tenga un valor aleatorio de 1 a 6. Pero yo lo hice de esta manera para poner un pequeño dado en una de las esquinas y se vea cómo el dado va girando. O sea, pueden hacerlo de esa manera o pueden hacer que sea completamente más aleatorio porque no sabes qué número puede salir. Yo lo del dado, luego para que se vea el dado y más o menos los jugadores sepan más o menos en qué momento presionar para que salga el número que ellos buscan. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Aquí vamos a crear una nueva variable llamada in que va a denominarse como turno y cual va a estar igualada a 1. Y vamos a crear otra variable la cual va a ser pues lo pongo aquí. Turno igual a 1 y nj, aquí el nombre que ustedes gusten, va a tener el valor de, y aquí nj pues sin valor. Esto lo vamos a utilizar para definir los turnos y esta variable la vamos a utilizar para saber cuándo sea la opción de un solo jugador para que se juegue contra la inteligencia artificial.
Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer que turno sea igual a 2, o sea que pase al siguiente turno, que va a ser del jugador número 2. Y aquí vamos a crear un if, donde digamos lo siguiente, que si turno es igual a 2 y nj es igual a 1, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer que d y a sea igual a d toma el valor de RAM, porcentaje 6 más 1, turno vuelva a valer 1, porque como solo estamos jugando contra la IA, nuevamente regresará a 1, y IA va a ser igual a 1, y activar IA va a ser igual a verdadero. Aquí vamos a hacer lo siguiente, que solo nos deje apretar la tecla cuando turno sea igual a 1. Si no, no nos permitirá apretar la tecla. Aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner una nueva condición donde si digamos que si turno es igual a 2 y aquí estamos esto y nj es igual a 2, o sea que hay dos jugadores, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer que de 2 pap 2 y act2 se cambien los valores. Y aquí vamos a poner una pequeña condición, donde digamos que si nj es igual a 2, hagamos que turno regrese nuevamente a 1 y en caso que nj sea igual a 3, hagamos que turno sea igual a 3. ¿Esto qué quiere decir? O sea que si nj vale 2, o sea que solo son dos jugadores, pues nuevamente turno valga a 1 para el jugador número 1. Si nj vale 3, o sea de que hay 3 jugadores, pues el turno lo va a saltar al número 3. Por aquí hacemos la siguiente condición, donde sigamos que si turno es igual a 3 y nj es igual a 3, vamos a copiar toda esta parte y solo cambiamos los valores, que es 3, 3, 3, y aquí digamos que si nj es igual a 3, pues turno cambian a 1, o sea que regrese nuevamente al turno 1, y si nj vale 4, pues turno va a valer 4. Nuevamente copiamos toda esta parte, lo pegamos y nada más cambiamos esto, el 4. Y si digamos que sí, aquí pues ya no hay necesidad, porque si son 4 jugadores, automáticamente el turno pasa a ser del jugador 1. Ya si nosotros quisiéramos agregar 5 jugadores, pues ya tendríamos que poner los if para, si son nada más 4, cambien nuevamente al 1, y si son 5, pues cambia el turno 5. Aquí vamos a hacer que si turno es igual a 4 y nj corresponde a 4 jugadores. Juego punto ejecución, le vamos a pasar aquí a pap1, a activar 1, a nuestro d1, que es nuestro dado, y por último le pasamos a con 1. Y esto nos va a hacer la ejecución del dado y del personaje. Acuérdense, esta parte, todo va dentro de este while. Y aquí hacemos lo siguiente. Vamos a hacer que si if es, preguntemos que si nj es igual a 1, vamos a llamar a juego punto, bueno, copiamos toda esta parte. Y aquí le vamos a pasar a la letra O, que corresponde a lo de la inteligencia artificial, pap IA, activar IA, de IA y con IA. Y aquí vamos a copiar esta parte
y lo vamos a pegar. 1, 2 y 3. Y aquí hagamos lo siguiente. Si es mayor o igual a 2, mayor o igual a 3, mayor o igual a 4. Y aquí simplemente vamos a cambiar que sea J, K y L. Y aquí para jugador 2, jugador 3, jugador 4. Igual, activar 2, activar 3, activar 4, son 4, 3, 2, son 2, 3 y 4. Esto solo se va a activar cuando, o sea, simplemente vamos a llamar a estas funciones cuando sean necesarias. O sea, si nj es de 1, o sea que solo hay un jugador, simplemente se va a ejecutar la de nuestro jugador principal y nj y la de la IA. Cuando sean más de 2 jugadores, este ya no se tiene que activar porque ya no es necesario, no estamos jugando contra la máquina. Entonces ya solo se va a ejecutar la del 2, si es 3, pues se ejecutará la del 3 y así consecutivamente. Y de esta manera vamos a poder jugar. Entonces aquí si yo hago esto y le pongo 1 y yo aquí hago esto y le cambio a 50 y aquí le pongo una O y aquí le ponemos una pequeña un if donde digamos que si nj es igual a 1 se muestre, o sea si nj vale más de 1 pues no se debería, que no muestre a este personaje. Entonces vamos a compilarlo y veamos si funciona todo correctamente. Aquí es dato, 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 dato. Aquí me equivoqué, se me olvidó agregar una O. Creo que ya está todo correcto. Y después de arreglar varios errores que tenía, aquí todo esto me faltó agregar puntos y comas. En todas estas variables las tuve que declarar todas a sus valores. O sea, no me permitió crearlas y que todas valgan un mismo valor. Así que todas les tuve que agregar su valor correspondiente. Y después de arreglar algunos errores de que aquí estaba así, entonces no me reconocía esta variable, entonces ya la modifiqué. Y ahora sí vamos a compilar nuestro programa. Y ahora sí, si yo le doy o sea, solo estoy jugando con un jugador, por lo tanto estoy jugando con la inteligencia artificial. Entonces yo le doy a la flecha hacia arriba, se va a desplazar nuestros personajes. Muchas veces solo se muestra un personaje porque a veces caen en la misma casilla, entonces se van como tapando. Así que si luego ven que no aparece un personaje, lo más seguro es que esté debajo de otro muñeco. Y aquí se dan cuenta, el 2 cayó aquí y subió automáticamente al 2. Entonces, haciendo pequeñas demostraciones, aquí pues obviamente estamos en el final de una serpiente, por lo tanto pues no hay nada, no se debería de mover. Igual aquí mismo cuando estamos al final de la escalera y así vamos jugando, o sea, nuevamente cayó en la escalera, por lo tanto sube.